Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Queridos amigos, comentamos el 29º domingo ordinario de este ciclo A. La primera lectura es del profeta Isaías. Ningún suceso de la historia escapa a la providencia de Dios. Los mismos gobernantes, aunque no lo sepan, son instrumentos del que Dios se sirve para realizar sus planes de salvación. Tremendamente misteriosos, pero se sirve de ellos. Esta primera lectura presenta un vivo ejemplo de ello en Ciro, fundador del imperio persa, que fue a manos de Dios el liberador del pueblo elegido. Yo lo llevo de la mano. Esto es una frase clave, dice el Señor. Y no pertenecía al pueblo hebreo. Los profetas habían anunciado a los judíos que serían llevados cautivos a Babilonia por sus pecados. Aquí el profeta Isaías les habla en nombre de Dios. Y como si los viese ya en el destierro, les comunica que tendrán un libertador. Y que éste será Ciro, el elegido por Dios para ser el conquistador de Babilonia, al que someterá todas las naciones, y sin él saberlo, será instrumento de Dios para realizar el plan previsto de la salvación de Israel. En efecto, Ciro fue el libertador de los judíos, el que dio más tarde un edicto autorizando a este pueblo para que saliera de Babilonia y llevara consigo los vasos sagrados que Nabucodonosor se había llevado al conquistar Jerusalén. Notemos que Dios es el que rige y gobierna con su providencia a todos los pueblos de la tierra. Por los pecados del pueblo judío hizo que éste fuera desterrado. Y después de un tiempo de purificación, quiso por su misericordia, pues de él partió la iniciativa, que regresaran a Jerusalén. Adoremos, por lo tanto, adoremos los designios de Dios y reconozcamos que el Señor es Dios y no hay otro. Pasemos a la segunda lectura de San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Tesalónica, hoy Salónica, puerto del mar Egeo, fue misionada por San Pablo. Allí estuvo primeramente unas 3 semanas predicándoles las Escrituras por las que Jesús era el Mesías. Estando en Corinto, les escribió esta carta sobre el año 51 y fue la primera que él escribió y pasa por uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Esta primera lectura contiene solamente un saludo y una manifestación de cómo él da gracias a Dios por los beneficios que ha concedido a los tesalonicenses. Silvano y Timoteo eran los 2 colaboradores de San Pablo, conocidos de aquella primitiva comunidad. Por eso los asocia en el saludo, y los 2 preciosos dones son la gracia y la paz. La gracia es la vida de Dios mismo en nosotros, por medio de Jesucristo, y que nos santifica borrando el pecado. Y la paz es el cúmulo de bienes internos y externos, fruto del Espíritu Santo. Este es verdaderamente un expresivo saludo cristiano. San Pablo da gracias a Dios por tantos beneficios derramados sobre la cristiandad de Tesalónica, cuáles eran su conversión o llamamiento a la fe y su fidelidad al Evangelio. La predicación del apóstol fue convicción profunda, con una persuasión firme e inquebrantable que no la interrumpió por ninguna consideración humana o personal. Pasemos al Evangelio de San Mateo. El Evangelio de hoy reproduce el pensamiento de Jesús acerca de la autoridad política. En esta lectura se nos habla de cómo los fariseos y partidarios de Herodes se pusieron de acuerdo para hacer a Jesús una pregunta capciosa y tenderle un lazo. Le preguntaron si era lícito dar impuesto al César o no. Ellos querían arrancarle un sí o un no. Si decía que no, lo delatarían ante el César. Y si decía que sí, se granjearía enemigos de parte de los judíos. ¿Cómo se presentan ellos a Jesús? Con halagos, en forma cortés, pero por dentro maliciosos. Maestro,
sabemos que eres veraz. Dinos, ¿es lícito dar tributo al César, sí o no? ¿Qué opinas? Jesús, comprendiendo su mala voluntad, los llama hipócritas y les dice: ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda. ¿De quién es esa imagen? ¿Del César? Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Estas sencillas palabras acaban con la concepción antigua que consideraba al Estado como expresión no sólo de la autoridad política, sino también de la religiosa. Jesús traza una línea divisoria. La autoridad política, aunque deriva de Dios y obligada a respetar sus leyes, tiene un campo propio, el que se refiere al orden y el bien público temporal. En este campo ha de ser reconocida y respetada y obedecida la autoridad. Por este Estado no puede exigir lo que solo se debe a Dios, que es la sumisión absoluta. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero también Dios puede valerse de las situaciones políticas más adversas y a religiosas para realizar la historia de la salvación. Hasta las leyes de Roma pagana sirvieron para el cumplimiento de los designios divinos sobre el nacimiento y la pasión de Cristo. Las mismas persecuciones sirvieron para difundir el Evangelio. Lo importante es que el cristiano, tanto en las circunstancias propicias como en las adversas, se mantenga firme en la fe, sin ceder frente a las hostilidades, seguro de que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Dad al César los impuestos debidos y a Dios lo que le pertenece, que es su culto, su adoración, el cumplimiento de sus mandamientos. ¿Qué sucedió? Que todos se retiraron confundidos, porque un corazón ciego no se abre a la verdad de Dios. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.